El cáncer de colon va a tener ciertos factores de riesgo para presentar. El principal factor de riesgo es la herencia. ¿Ok? La historia en la familia de cáncer colorectal es un factor de riesgo para que los descendientes tengan neoplasias en el colon. Los pólipos que se presentan en el colon, especialmente los pólipos adenomatosos, como enfermedad, la poliposis adenomatosa familiar es un factor de riesgo casi excluyente para presentar cáncer de colon. Los pacientes que tienen esta enfermedad en general deben ser sometidos a colectomías totales en la segunda década de la vida a más tardar. Se deben operar pronto, porque estos en el 100%, casi en el 100%, van a ser cáncer de colon. Esto es lo más frecuente, ¿ok? La poliposis adenomatosa familiar. Existe otro tipo de cáncer colorectal que es hereditario, pero que no se asocia a la presencia de pólipos. En general, cuando hay un cáncer de colon, está asociado a enfermedad familiar asociada a pólipos, pero hay un tipo que no se asocia a pólipos, ¿ok? Ese tipo que es un cáncer que no está asociado a pólipos y se transmite de manera hereditaria, se llama el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, ¿ok? Entonces, para que me entiendan más o menos, los pacientes que tienen cáncer de colon tienen predisposición genética. La mayor parte se asocian a presencia de pólipos. Los que no se asocian a la presencia de pólipos se les cataloga como síndrome de Lynch, que tienen predisposición genética, pero no tienen pólipos en las colonoscopías previas. Ok. ¿Qué más? Los pólipos en el colon, en particular los pólipos adenomatosos, así sean solitarios, se asocian a la presencia de cáncer de colon. Las mujeres que han tenido cáncer de ovario, de útero o de mama tienen más riesgo de presentar cáncer de colon también. Otros factores menos importantes son la edad, ¿no? A mayor edad, más predisposición a tener historia de cáncer, ¿no? Lo mismo, ovario, útero, seno, de otros lados. Colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn de larga evolución, esto anótenlo, colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn, más de 10 años de evolución, predispone a tener cáncer de colon. El fumar, la dieta pobre en fibra, poca actividad física, algunos virus, como el virus del papiloma, enfermedades como la colangitis esclerosante primaria, el déficit de selenio, que son mucho más raras, ¿no? Muchísimo más raras. No se olviden que el cáncer de colon entonces tiene predisposición genética, ¿ok? Ese es un dato importante que deben conocer. Los pólipos en el colon pueden ser pólipos sésiles o pólipos pediculados. Estos pólipos en general se sacan, se mandan a estudiar, ¿no? Y los adenomatosos se asocian a cáncer de colon y en general se les tiene que hacer un seguimiento o someter a cirugías resectivas a estos pacientes. Vamos a hablar algo de la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Esta poliposis adenomatosa familiar, como les decía, cuando hay herencia del cáncer de colon, o pueden ser por poliposis adenomatosa familiar o por síndrome de Lynch, ¿no? Que tiene herencia no asociada a pólipos. Pero estos son los más frecuentes. La poliposis adenomatosa familiar tiene tres formas principales. La adenomatosa familiar clásica, ¿no? Es un tipo de enfermedad genética en los cuales se va a tener múltiples de pólipos adenomatosos intestinales, en general más de 100. Ustedes hacen una colonoscopía y van a ver la mucosa del colon tapizada de pólipos. Estos pacientes tienen esta enfermedad en general, la poliposis adenomatosa familiar clásica. Existe una poliposis adenomatosa familiar atenuada. Tiene lo mismo, la misma presentación, pero los pólipos en general son múltiples, hay muchos pólipos en el colon, pero no superan los 100. ¿Ok? La otra es el síndrome de Gardner. Estos son pacientes que tienen pólipos en el colon, pero tienen asociado otras lesiones.
adenomas periampulares, quistes epidérmicos, osteomas, o sea, tumores en la mandíbula, en cráneo, en huesos largos, carcinoma de tiroides, etc. Entonces, estos tres son los que tienen que recordar. La poliposis adenomatosa familiar entonces se asocia a cáncer de colon hereditario. ¿Ok? Dentro de esta poliposis adenomatosa familiar son tres las enfermedades más frecuentes: la forma clásica y la atenuada. Varían el número de pólipos nada más. Y la tercera es el síndrome de Gardner. ¿Cómo se diferencia? Tiene pólipos en el colon, pero tiene un montón de lesiones, múltiples lesiones en otras partes del cuerpo. Si ustedes les preguntan, un paciente o un caso clínico de un paciente que tiene pólipos en el colon asociado a múltiples otras lesiones, ese es un síndrome de Gardner. ¿Ok? Si les hablan de un paciente con cáncer colorectal hereditario, pero no tiene pólipos en la colonoscopia, es un síndrome de Lynch. ¿Ok? Y si les hablan de cáncer de colon que tiene pólipos múltiples, no les hablan de lesiones asociadas. Esa es una poliposis adenomatosa familiar nomás. ¿Ok? Esas tres cosas deben de recordar. Además, esto no les van a preguntar, pues son muy, muy raros. El síndrome de Turcot tipo 2, la poliposis asociada a MUTI, que es un gen especial, una mutación, que se asocian a poliposis y se asocian a cáncer de colon. Pero estos tres deben de recordarlos. Muy bien, esta es una poliposis colónica, ¿no? Miren cuántos pólipos hay. En este segmento nomás se cuentan por lo menos 20 a 30 pólipos. Esta es una poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Predisponente a cáncer de colon. Estos pacientes deben ser operados de manera temprana. Bien, vamos a contestar las preguntas siguientes. Dice, señale los órganos afectados por metástasis de cáncer de colon de mayor a menor frecuencia. El pulmón, el hígado, las suprarrenales o el riñón. La A, ¿no? La B dice hígado, suprarrenales, riñón y pulmón. La C, hígado, pulmón, suprarrenales, riñón. La D, pulmón, suprarrenales, riñón, hígado. Y la E, suprarrenales, riñón, pulmón e hígado. ¿Cuál será? En frecuencia. A ver, ¿cuál es el órgano a donde el cáncer de colon hace metástasis con más frecuencia? Al hígado, ¿no es cierto? De lejos. Entonces, desechamos la A y la E, ¿no? Y la D, nos quedan estas dos nomás. El siguiente órgano, ¿cuál es? Pulmón, ¿no es cierto? Pulmón, muy bien, ¿eh? La saben. Suprarrenales y riñón es en el segundo. Ahora, ¿por qué es hígado y pulmón en ese orden? Recuerden que la forma de metástasis de los tumores siguen en general la vía linfática o la vía venosa. En el cáncer de colon, la vía venosa es la más frecuente. ¿Y cuál es esa vía? Recuerden que todo el aparato digestivo subdiafragmático va a llegar al hígado a través de la vena porta. Entonces, las células cancerígenas que están en el colon van a llegar primero a la vena porta. En la vena porta, ustedes saben que la vena porta tiene una característica especial: se divide, se subdivide formando una red capilar, ¿no es cierto? Y después drena hacia las venas suprahepáticas. Entonces, en esta red van a quedar atrapadas, o es el primer filtro para las células del cáncer de colon. Por eso es el primer órgano al que van a afectar. Después, estas células, si pasan ese filtro, van a llegar mediante las suprahepáticas a la vena cava inferior. Esta vena cava a la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y el siguiente filtro va a ser el pulmón. ¿Ok? Y por eso el segundo órgano es el pulmón, pues, ¿no? Y más alejado, casi insignificante, son las metástasis a suprarrenales, a riñón, pero principalmente es hígado y pulmón, ¿ok? En ese orden. La otra pregunta que por ahí les han hecho, pero está en la parte de anatomía, es ¿dónde estará localizado o dónde podría estar localizado un cáncer colorectal si ustedes detectan metástasis a pulmón y no a hígado? ¿Dónde creen que estaría localizado? Tendría que ser
en una zona que no drena hacia la vena porta, ¿no es cierto? ¿Qué parte del colon y el recto no drenan a la vena porta? El tercio inferior, ¿no es cierto? Entonces, el tercio inferior del recto drena la circulación sistémica, de frente, ¿ok? Entonces, en realidad los 2 tercios inferiores. Entonces, los 2 tercios inferiores del recto drenan a la circulación sistémica mediante las pudendas o las hemorroidales. Pasan directamente a la vena ilíaca interna, de ahí a la cava, y de ahí se pueden alojar en el pulmón, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un cáncer colorectal con metástasis a pulmón, lo más probable es que sea del recto, ¿no? De la mitad o de los 2 tercios inferiores del recto. Si no, en general, siempre primero es el hígado, después el pulmón y al final las suprarrenales y el riñón. Muy bien. ¿Qué más? Cuando se hace una resección por cáncer colorectal, en general la resección es agresiva. Si quieren hacer una resección con criterio oncológico y quieren hacer una resección curativa, la resección de los segmentos intestinales tiene que ser amplia. En general, a todo tumor que esté localizado al lado derecho, sea en el ciego, en el ascendente, en el ángulo hepático o el transverso, se hace una hemicolectomía derecha. Sea ampliada o no ampliada. Ampliada significa coger todo el transverso, ¿ok? Pero es hemicolectomía derecha. Esa es la idea que deben de llevar. Si el tumor está localizado en el ángulo esplénico o en el colon descendente, se debe hacer una hemicolectomía izquierda, ¿ok? Hemicolectomía izquierda. La izquierda consiste en sacar el descendente, el ángulo esplénico y 2 tercios del transverso, ¿ok? Hemicolectomía izquierda. Solamente la única zona donde se puede hacer una resección segmentaria es en el sigmoides. Si el tumor está localizado en el sigmoides y no tiene macroscópicamente lesión ganglionar que esté llegando más allá de la zona, se puede hacer una resección sigmoidea nomás. En el resto de las localizaciones o se hace hemicolectomía derecha o se hace hemicolectomía izquierda. Muy bien. La pregunta 36 dice, ¿en cuál de las siguientes poliposis es más frecuente la aparición de un cáncer de colon? El síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa familiar, el síndrome del Cronkite-Canadá, poliposis juvenil o poliposis hiperplásica. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Hemos hablado que tenía 3 variantes. La poliposis adenomatosa familiar, ¿no es cierto? Es más frecuente. Casi en la totalidad de los pacientes que tienen esta enfermedad va a haber cáncer de colon. Por eso a estos pacientes se les saca el colon de manera precoz, ¿no? En la segunda década de la vida a más tardar. La pregunta 37 dice, la característica principal de los tumores del colon del lado derecho pero fue pregunta de residencia. Son obstructivos, producen dolor cólico, son altamente metastásicos, se anteceden de pólipos o son anemizantes. Son anemizantes, ¿no es cierto? Son anemizantes. Muy bien. La 38 dice, señale la opción quirúrgica adecuada para un paciente con una neoplasia del ángulo esplénico del colon no complicada y con intención curativa. Operación de Hartmann, hemicolectomía derecha ampliada, colectomía transversa, hemicolectomía izquierda o resección segmentaria. ¿Qué harían? Está en el ángulo esplénico. ¿Qué deberían hacer? A ver, ¿qué pasó? Ya. Le harán una operación de Hartmann. La operación de Hartmann no es otra cosa que una colostomía proximal, cierre el muñón distal, ¿no es cierto? No interesa si hacen resección o no resección de algún segmento o no del colon. Entonces, la operación de Hartmann no es una cirugía que se use pues en neoplasias o en cáncer de colon. Puede terminar como un Hartmann, pero la resección es lo que cuenta acá. Harían una hemicolectomía derecha, ¿no? Si la lesión está en el ángulo esplénico, no, ¿verdad? No se haría. Resección segmentaria,
tampoco, solo en el sigmoides, ¿no es cierto? Es el único lugar. Una colectomía transversa, tampoco, dejarían la enfermedad, ¿no es cierto? Se debe hacer una hemicolectomía izquierda, no se olviden. O es hemicolectomía izquierda, o hemicolectomía izquierda ampliada, o hemicolectomía derecha, o su variante, que es la hemicolectomía derecha ampliada, ¿ok? Pero no se hace resecciones segmentarias, ¿ok? En los cáncer de colon, salvo en el sigmoides. La 39 dice, en una radiografía simple de abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes es característica del vólvulo de sigmoides? Presencia de niveles hidroaéreos, distensión de la zona iliocecal, gran distensión del asa sigmoidea, opacidad difusa del abdomen o velamiento del psoas. ¿Cuál es? A ver, presencia de niveles hidroaéreos. ¿Habrá o no en un vólvulo de sigmoides? Puede haber, ¿no es cierto? Puede haber, pero puede haber en cualquier otra obstrucción intestinal también. Distensión de la zona ileocecal. ¿Habrá o no? Puede haber, ¿no? Pero en cualquier obstrucción, un cáncer de colon, por ejemplo, puede producir distensión de esta zona. Opacidad difusa del abdomen. ¿Habrá o no? No, más bien cuando hay obstrucción se ve radiolucidez, ¿no? Si es que hay distensión lleno de aire de los intestinos, ¿no? Opacidad difusa se ve cuando hay líquido dentro del abdomen, ¿no? Cuando hay una ascitis, una peritonitis. Lo mismo en el velamiento del psoas, ¿no? Lo que hay es gran distensión del asa sigmoidea, ¿no? O la imagen en grano de café. Este es un vólvulo de sigmoides, ¿no es cierto? Cuando el sigmoides gira alrededor de su propio eje, produce una obstrucción en asa cerrada, ¿ok? Una obstrucción en asa cerrada. Esta es la imagen de un vólvulo de sigmoides, por ejemplo, ¿no? Parece un grano de café acá. Muy bien, la pregunta 40 dice, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es. Complicado significa cuando hay una lesión vascular ya, hay necrosis, ¿ok? Una obstrucción, no se olviden, podía ser una obstrucción en asa cerrada o una obstrucción que tiene signos de isquemia, ¿no es cierto? Que tiene reacción peritoneal. Entonces, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado, ¿no? O si quieren con necrosis, ¿no? O perforación también puede ser un vólvulo de sigmoides complicado, es sonda rectal dirigida y enemas, plicatura del sigmoides, devolvulación, resección y colostomía tipo Harman o transversostomía. ¿Qué harían? Resección y colostomía tipo Harman, ¿no es cierto? Y de estas alternativas, si les preguntaran para el vólvulo de sigmoides no complicado, ¿qué harían? ¿Cuál? Sonda rectal, ¿no es cierto? Sonda rectal dirigida y enemas, de estas alternativas. Cuando hay un vólvulo de sigmoides no complicado, o sea, tiene menos de 6 horas, ¿cuál es la emergencia y la obstrucción, ¿no es cierto? Todavía no hay lesión vascular. Entonces, el tratamiento es la devolvulación mediante, lo de elección, ¿no es cierto? Mediante colonoscopía. Se ingresa el colonoscopio y se devolvula el colon sigmoides. Y después se prepara al paciente para una resección de ese sigmoides redundante, porque probablemente va a volver a ser un vólvulo más adelante, pero con menos riesgos, ¿no? Y se hace una resección en forma electiva. Pero si tiene menos de 6 horas, asumimos que no está complicado, no hay leucocitosis, no hay dolor parietal, no hay peritonismo, se podría usar una sonda rectal dirigida o enemas, ¿ok? Pero si pasa más de 6 horas, se asume que hay compromiso vascular y esto no se debe hacer, ¿ok? Solamente si es que estamos seguros de que no hay compromiso vascular, se puede hacer la devolvulación mediante colonoscopía, que es lo que está indicado. Muy bien. Sí, sí, se puede hacer con enemas, ¿no? Eso es en algunos casos. No es lo de elección, ojo, ¿eh? No es lo que se debe hacer. Pero, por ejemplo, si están haciendo su serum en un lugar alejado, donde les viene un paciente
con 4 o 3 horas de evolución que tiene el bólulo de sigmoides. Ustedes ven que es un bólulo de sigmoides. Lo van a referir a una sala de cirugía que está a 8 horas de camino. Probablemente va a llegar complicado. Entonces, ahí pueden hacer la devolvulación con un enema. No es lo indicado, o sea, no es la primera opción. La indicación formal es hacer una colonoscopia descompresiva. ¿Ok? Eso es lo que se debe hacer. La 41 dice, de las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? ¿De colon, yeyuno, duodeno, estómago o ninguna? De colon, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el colon los patógenos son altamente letales, o sea, una perforación del colon de varias horas de evolución te va a llevar rápidamente a la sepsis y a la muerte, ¿ok? Por esa razón. Si les preguntaran cuál de las perforaciones duele más, produce más dolor, ¿cuál será? De estas. La de estómago, pues, ¿no? La de estómago es la que produce más dolor. Muy bien, la siguiente dice, un hombre de 43 años con colitis ulcerosa de 10 años de evolución ingresa en el hospital por deposiciones muy sanguinolentas y frecuentes, distensión abdominal, vientre doloroso, náuseas y fiebre de 39 grados. A la exploración física se objetiva mal estado general, timpanismo y deshidratación. En la analítica de urgencia existe anemia y leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué exploración diagnóstica entre las siguientes debe realizar en primer lugar? Un enema opaco, radiografía simple de abdomen, ecografía abdominal, rectosimoidoscopía o tomografía axial computada. ¿Qué harían con un paciente de este tipo? Es un señor joven, ¿no es cierto?, 43 años, pero tiene un antecedente, una colitis ulcerosa de larga data, ¿no?, de 10 años de evolución. Tiene el antecedente, ingresa con diarrea con sangre y frecuente. Está el abdomen distendido, doloroso y está con fiebre. Hay anemia, hay leucocitosis, o está en mal estado general. ¿Qué piensan para empezar? ¿Qué creen que es esto? Primero tienen que saber o tienen que tener una idea de qué es, ¿no es cierto?, para pedir qué. Ya puede ser una perforación, ¿no es cierto? Podría ser. Si pensara en una perforación, ¿qué le deberían pedir? Ya. Este cuadro en un paciente con enfermedad crónica en el colon, colitis ulcerosa, deposiciones con sangre, distensión abdominal, fiebre, es lo mismo que se da cuando toman un paciente, puede ser joven incluso, toma, por ejemplo, la clindamicina. ¿No? ¿Cuál es el peligro de la clindamicina cuando toman por un tiempo determinado? ¿Qué pasa? Cuando ustedes dan clindamicina, ¿qué le dicen al paciente? Tiene que cuidarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede tener usted diarrea, ¿no? Se le mete un clostridium ahí, el clostridium difícil, y que va a producir una diarrea pseudo membranosa. Y después esa diarrea, si persiste, ¿qué va a producir? Claro, una perforación, pero previo a la perforación produce un megacolon tóxico, pues, ¿no? Esto es un megacolon tóxico. Los pacientes que tienen el antecedente de colitis ulcerosa o enfermedad inflamatoria intestinal de larga data y empiezan a hacer diarreas sanguinolentas y frecuentes, fiebre, mal estado general, dolor o peritonismo, se debe pensar en un megacolon tóxico. El megacolon tóxico se puede perforar, ¿ok? Es una complicación, pero para hacer el diagnóstico de megacolon tóxico, ¿qué cosa le tienen que pedir? ¿Enema le harán o no? No, no es cierto, se perfora, peor. Rectosimoidoscopía tampoco, se va a perforar. Ecografía abdominal, ¿le pedirán o no? Tomografía, ¿les ayuda? Ayudaría en algo, ¿no? Lo que le pueden pedir es la radiografía simple de abdomen. ¿Para qué? Para ustedes saber si este paciente tiene megacolon tóxico, tienen que tomarle una placa de abdomen y tienen que medir el diámetro del colon transverso. ¿Ok? Entonces le van a pedir una radiografía simple de abdomen
y van a medir el diámetro del colon transverso. Si tiene más de 7 centímetros, se hace el diagnóstico de megacolon tóxico, ¿no? El transverso es más fácil de medir. Si tiene más de 6 centímetros el ascendente, se hace el diagnóstico también. Si tiene más de 8 el sigmoides, también se hace el diagnóstico de megacolon tóxico. Pero en la radiografía, un diámetro mayor a 7 del colon transverso, que es el más fácil de medir, en estos casos, hace el diagnóstico de megacolon tóxico. No, el megacolon tóxico es una complicación casi mortal, pues, ¿no? De la enfermedad inflamatoria, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, o de infecciones del colon, o incluso pacientes que toman o que hacen diarrea por antibióticos y persisten tomando pues, ¿no? Hay dolor abdominal, lo que tenía el paciente, distensión, sensibilidad, fiebre, taquicardia, shock, etc. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Se les debe tratar la deshidratación, el shock, y ahí, en ese caso, hay un dilema, ¿no? Normalmente el megacolon tóxico, en estos casos de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, se debe a inflamación. Entonces hay dos escuelas. Una que es la agresiva, que es la que normalmente se hace, que es entrar o esperar, si es que hace reacción peritoneal el paciente, resecar el colon, hacer una colectomía. Y la otra es dar dosis grandes de corticoides, que es la que menos aceptación tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede regresionar la inflamación, pero va a enmascarar si es que se perfora o si es que hay formación de un absceso o hay una peritonitis. ¿Ok? Entonces no se olviden, el megacolon tóxico, lo que podrían preguntarles es cómo hacen el diagnóstico, ¿no? Con el cuadro clínico anterior más una radiografía. Si mide más de 7 centímetros, se hace el diagnóstico. Muy bien, esta es la última, creo, ¿no? Un enfermo de 14 años presenta dientes supernumerarios, un osteoma en la mandíbula, algunos fibromas, pólipos en el colon. ¿Qué tratamiento de los siguientes se debe prescribir? Colectomía total, quimioterapia, radioterapia, terapia génica o reconstrucción ortopédica. ¿Qué es esto? Eso, ¿no es cierto? Es un síndrome de Garner, pues, ¿no? Es un paciente que tiene pólipos, tiene un montón de lesiones por todo lado. Entonces, los pacientes que tienen pólipos y tienen tendencia familiar a presentar cáncer de colon, lo que se les debe hacer es la colectomía. Hay que sacarles el colon, como máximo hasta la segunda década de la vida, ¿no? A los 14, 15 años se les puede sacar el colon ya a estos pacientes. Muy bien, en un paciente dice con colitis ulcerosa de 12 años de evolución. Las biopsias seriadas demostraron la presencia de displasia grave en las muestras del área sigmoidea. ¿Qué actitud recomendarían? Resección del sigma, colectomía total, nueva toma de biopsias en 3 meses y resección de la lesión en caso de confirmarse, ecoendoscopía para evaluar la invasión de la pared intestinal o quimioterapia con 5-fluorouracilo y reevaluación en 6 meses. Eso, ¿no es cierto? Colectomía. Recuerden, la colitis ulcerosa de más de 10 años de evolución predispone al cáncer. Y si tiene displasia grave, en un futuro muy próximo este paciente puede tener cáncer. Entonces, lo que se hace es la colectomía total. Muy bien, doctores. Eso es todo por